el virus de la chikungunya, partiendo de esa mala experiencia que se estuvo negando, que se estuvo ocultando, que a partir de esa negación y de ese ocultamiento, dizque para no despertar alarma innecesaria en la población, dizque para no afectar el sector turístico en la República Dominicana, que es uno de los renglones básicos de nuestra economía, pues sobre la base de ese ocultamiento, esa negación y ocultamiento, se encaramó luego el manejo torpe, incapaz, mediocre de esta situación que ha afectado más del 70, del 80%, digamos que el 70% de los hogares dominicanos, donde o todos los miembros o una parte de sus miembros han sido afectados por el virus de la chikungunya. Fuimos el primer programa en denunciar esto. No ha habido consecuencias. En un país de verdad, hay que decirlo una y otra vez, en un país de verdad, las autoridades en el área de salud, las autoridades en sentido general, hubiesen sido sometidas a un escrutinio, a un cuestionamiento por parte de su Congreso. Porque lo que ha pasado no es juego, es serio, peligrosamente serio. Pero bueno, tendremos que seguir hablando de esto. Y ante esa mala experiencia, el tema del ébola, esa es la preocupación sanitaria mundial. Usted busca los periódicos europeos, los periódicos norteamericanos, la prensa norteamericana, canadiense, europea, y usted ve estos titulares desplegados y las medidas que se están adoptando para evitar situaciones peligrosas penetren a sus respectivos suelos, a estos países. El ébola, viral también, que nació en África y que es violentamente mortal. Bueno, pues este programa está en uno de los 3 programas que dio su voz de alerta, para no decir que fue el primer programa. Una voz de alerta subrayada, enfatizada, fuerte, alta, a partir de la experiencia del chikungunya. El ébola. De cada 10 enfermos de ébola, 8 mueren. 8 mueren. Y se transmite con una facilidad pasmosa. Después que nosotros enfatizamos el tema, el Ministerio de Salud le ha puesto algún tipo de atención y está hablando de medidas, ver para creer, en puertos, en aeropuertos, pero no escuché lo más peligroso. No escuché lo más peligroso. La frontera. 300 y tantos kilómetros de frontera ficticia, nada más y nada menos que con Haití, el país más pobre del hemisferio occidental y por lo tanto voluble, poroso para la penetración de situaciones peligrosas, ojalá nunca como el ébola. ¿Qué vamos a hacer en esa frontera? En esos 300 y tantos kilómetros de frontera ficticia, de frontera imaginaria, porque en términos reales, en términos físicos, no hay tal frontera, lamentablemente. El ébola.
Así que Ideas Encontradas vuelve a levantar su voz de alerta ante una situación que se ve allá en África, que se va extendiendo peligrosamente, pero que ya hay una especie de alerta global y es comentario, es información de primer plano en prácticamente todo el mundo, especialmente el mundo occidental al que nosotros pertenecemos. Tenemos invitados, estamos esperando la llegada de nuestro contertulio de esta noche, el licenciado Fausto Liz, diputado, diplomático, alto dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, candidato a la Secretaría Nacional de Organización del Partido Revolucionario Dominicano. En un par de minutos estará Fausto Liz con nosotros en esta mesa de ideas encontradas. Que por cierto, hay en Estados Unidos dos personas que yo las considero héroes no norteamericanos, héroes de la humanidad. La misionera Nancy Witherball, y el doctor Kenny Brandley. Ellos, ¿por qué los considero héroes de la humanidad? Y este programa quiere resaltarlo, porque perfectamente su labor y su ejemplo encaja en la línea ética de este espacio, porque estas dos personas, este médico y esta misionera, se enfermaron de ébola y ya están en los Estados Unidos. El mundo ha visto las medidas de seguridad para transportarlo vía aérea, las medidas de seguridad cuando bajaron del avión y las medidas de seguridad en el hospital en los Estados Unidos, y se le está aplicando medicamento experimental, que hasta la fecha era con animales, que ya lo tenemos, que se estaba experimentando. Bueno, el doctor Ken Brandley y la misionera Nancy Witherball son héroes de la humanidad, gente que no podemos presentarlo. Vamos a presentarlo aquí, que me interesa que lo vean. Vamos a presentarlo aquí, a ver si podemos hacerle un acercamiento a estos dos héroes de la humanidad. Ellos no tenían necesidad, digamos, material, ¿verdad? De ir a, bueno, lo dejamos ahí, está bien, de ir pero podemos hacer un acercamiento. ¿Se puede acercar? No, tampoco, bueno. De dejar la comodidad, digamos, de suelo norteamericano. No tenían por qué hacerlo. Irse a África, a la pobreza extrema, donde están estas poblaciones carenciadas y golpeadas por enfermedades. Eso es un acto heroico. Eso es un acto heroico que debe ser ponderado y que debe ser visto y colocado en primer plano en términos globales, en cualquier parte del mundo. Y estas dos personas, estos dos norteamericanos, se enfermaron de ébola, cuidando, protegiendo, socorriendo a estos africanos, pobres, muy pobres, en esas aldeas perdidas allá. Esos dos norteamericanos. Bueno, todas estas medidas de protección, de seguridad, ya están en Estados Unidos y son dos héroes de la humanidad. Una humanidad que necesita tantos ejemplos, tantos buenos ejemplos de gente que dé esperanza, de gente que se sacrifique, de gente entregada, de gente capaces, como estos dos norteamericanos, de ofrendar su salud, su vida por los demás. Miren, bueno, parece que tenemos algún tipo de
porque también quiero presentar otra foto, ya pasando radicalmente, cambiando de tema, para irnos, antes de irnos a la pausa. Nos han pedido que presentemos de nuevo esta foto que revela nuestras carencias institucionales. Esta foto que patentiza la preocupación del señor embajador de los Estados Unidos sobre el tema del desequilibrio contrademocrático en la República Dominicana, que patentiza la penetración, la cooptación por parte del poder de la oposición y por lo tanto la desmovilización de la oposición en la República Dominicana para ponerla al servicio de los intereses del poder. Esta foto que revela cómo lo que decía el señor embajador de los Estados Unidos, lo que decía la semana pasada el señor embajador de los Estados Unidos en una confirmación de lo que es una realidad patológica en términos del sistema político de la República Dominicana, cómo el poder, cómo el control único por parte de un partido, daña las instituciones, la daña. Porque, y ponemos la foto, porque el PLD, el oficialismo, tiene el control de la Cámara de Diputados, del Senado, del Ministerio Público, de la Justicia, de las Fuerzas Armadas, de la Policía, de la Junta Central Electoral, y tiene sus manos metidas en la oposición en una mancuerna pervertida entre el poder y los que controlan las siglas del PRD y que fueron derrotados en la fallida 30ª Convención Ordinaria. Esa foto, ¿quiénes están en esa foto? En esa foto está Miguel Vargas, derrotado en la fallida Convención Ordinaria. Está Julio Mariñez con camisa rosada, y al lado de Julio Mariñez, presidente de la fraudulenta comisión organizadora de la fallida 30ª Convención, está el juez Rafael Díaz Filpo. ¿Juez de qué? Juez nada más y nada menos que del Tribunal Constitucional. Y resulta y viene al caso que el juez Rafael Díaz Filpo, al lado de Julio Mariñez, ha jugado y sigue jugando un rol principal en amarres, en tejemanejes, en cuestiones políticas subterráneas. Todo eso lo viene haciendo este juez del Tribunal Constitucional. Y esto solo es posible en complicidad, y esto solo es posible en impunidad, y esto solo es posible en un país donde las instituciones estén cooptadas por un poder que aspira a eternizarse en el ejercicio de ese control. Un poder que se basa en ese sistema de complicidad, de impunidad y de silencio en la República Dominicana. A cosas como esas es a la que se refería el señor embajador de los Estados Unidos la semana pasada, cuando daba su voz de alerta y su preocupación por el Estado democrático en la República Dominicana. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, no ha llegado todavía nuestro invitado. Bueno, pues seguiremos conversando y abriremos entonces
los teléfonos. Así que, ideas encontradas, ahora es que se pone bueno. Gracias por estar con estas ideas encontradas. Gracias por estar con nosotros. Tal como habíamos anunciado en la primera parte del programa, nuestro contertulio esta noche, nuestro invitado aquí en la mesa de ideas encontradas, alto dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, un hombre de José Francisco Peña Gómez, sin lugar a dudas, y con él yo tengo gratos recuerdos con relación a Peña Gómez, con él específicamente, diputado al Parlamento Centroamericano y candidato a la Secretaría Nacional de Organización. Para mí, el secretario nacional de organización del Partido Revolucionario Dominicano. Y cuando digo para mí, no es para Juan Pablo Uribe en términos personales, porque es de mi simpatía, sino para la inmensa mayoría de los PRDistas y de la sociedad que observó el proceso. Lo dejo ahí y saludo a mi querido Fausto Liz. Buenas noches, Fausto. Contento de estar contigo. Fausto, yo te preguntaría, más que preguntarte, esto es un diálogo, tu evaluación de la fallida 30ª Convención Ordinaria del PRD 20 de julio. Pero como que quedaría un poco trunco si no conecto lo que pasó en el PRD o lo que viene pasando en el PRD, Fausto. Y que bueno sea que seas tú que estés aquí para darte toda la cancha, que eres un diplomático, un experto en política internacional, y el país lo sabe. Si no conecto esto con la preocupación del embajador de los Estados Unidos la semana pasada sobre el desequilibrio contrademocrático en nuestro país, las carencias institucionales y los peligros del control único por parte de un partido. Como que te lo quiero poner todo en esa coctelera. Bueno, gracias. Es de esta manera. Un saludo a todos los teleoyentes, televidentes de este programa. Mis gracias a los PRDistas que dejaron votar en la convención. Sí. Al poquito que dejaron votar. Sí. Y que lo hizo con fe, con ilusión, con esperanza, con entusiasmo, por un cambio con fuerza. Lo hizo por nosotros y lo hizo por el doctor Mazara. Y también lo hicieron por otros candidatos, claro está, por otros. Lo hicieron por Juan, lo hicieron por Francisco, lo hicieron por Miguel, lo hicieron por otro jovencito ahí que es candidato. Entonces, es de esta manera, mira. Los pueblos avanzan y retroceden. Tú tenías en 1878 un partido azul vibrante. Y tú tenías en 1898 un partido azul liquidado. Bueno, en la primera etapa participó mucho Gregorio Luperón. Y en la segunda etapa actuó como sepulturero político del sistema de partido político de República Dominicana, Ulises Heró. Ulises Heró primero se tragó el Partido Rojo, el Partido Baecista. Sí. Y luego se tragó el Partido Azul. Y luego se convirtió en un vengador social, que terminó con un tiro en la cabeza, lógicamente, en una calle de Moca, por no llevarse del papelito que le mandó su amante, donde le decía, Monte va a matar. Y lógicamente terminó liquidado, le mandó 100 pesos al amante, la apodaban la cigua, y ella le mandó un papelito. Erox, siempre pensando que todo papelito era una prebenda, no leyó el papelito, pero ahí va el anuncio de su muerte. Y ciertamente, Ramón Cáceres, hijo de Meme Cáceres, un general rojo baecista,
asesinado por las balas de Ulises Gerón, de una manera muy oculta, pero asesinado por el ojo. Sufrió 2 venganzas, la social, la política y la personal. 3 venganzas, ¿no? Fue liquidado. Bueno, y de ahí renació entonces lentamente el nuevo modelo de partidos políticos de República Dominicana. De ahí nació el velasquismo, nació el racismo, y nacieron otros pequeños partidos, la Alianza de Ciudadanos Conscientes, que es el sueño de toda la vida, la referencia de Marino Vinicio Castillo, en ese desandar político que no acaba de terminar nunca. Y, lógicamente, en el año 1978, aquí había un sistema de partidos políticos consolidado. El pequeño, el minúsculo Partido de la Liberación Dominicana, el gran Partido Revolucionario Dominicano, y el gubernamental Partido Reformista Social Cristiano, con otros partidos de derecha, como lo era el Movimiento de Integración Democrática Vida, como lo era el Partido Quisqueyano Demócrata, el general Elías Wessing y Wessing. O sea, habían matices en la primavera política dominicana. Había invierno, otoño, verano y primavera. ¿Me entiendes? Habían todos. O sea, había derecha, había ultraderecha, había izquierda, había centro izquierda. ¿No? Tenía la izquierda, con el MPD, con la línea roja. Un partido progresista, como lo era el Partido Revolucionario Dominicano, de centro izquierda. Un partido de derecha, conservador, como lo era el MIDA, como lo era el Partido Reformista, y un partido de ultraderecha, como lo era el Partido Quisqueyano Demócrata. Bueno, en algún momento hubo que hacer alianzas. Alianza, la misma que hizo Chaicancé con Mao, ¿verdad que sí? O la misma que hicieron los rusos con los gringos para vencer el fascismo. Es un proceso circunstancial. En el año 2014, tú encuentras un sistema de partido político muy parecido al del 98. El de 1898, prácticamente agotado. Un partido reformista tratando de salirse de 14 gomas a un tren, ¿no? Un partido de la Liberación Dominicana convertido en partido Estado. El partido Estado se liquida a sí mismo, porque llega un momento que se confunde con el Estado, y el Estado se confunde con el partido. Hay evidencia de eso, ¿no? Eso pasa en varios países de América Latina. Y luego el Partido Revolucionario Dominicano intentando salirse de abajo a 19 gomas de diferentes sectores. Entonces, el embajador de los Estados Unidos dijo lo que no debió haber dicho de sus labios, pero sí de sus pensamientos. Porque lo correcto es que eso fuese expresado por otros poderes fácticos. ¿Cuáles son los poderes fácticos de un país subdesarrollado como República Dominicana? Y eso lo conversé personalmente con Juan Bosch. Tuve el honor de conversarlo con él en 1990 en su casa, en el marco de una propuesta de alianza que algún día te voy a contar aquí. Fallida, vos la he hecho para atrás. Poderes fácticos son las Fuerzas Armadas, la Iglesia Católica, los partidos políticos, la Embajada Interamericana y el empresariado, burguesía o oligarquía. Entonces, bueno, el embajador dijo una expresión que pudo haber sido mejor comunicada por los empresarios o por la iglesia, no por los militares porque no son contestatarios, pero sí, entonces, por los partidos políticos. Pero como tú tienes los partidos políticos prácticamente secuestrados, los poderes fácticos terminan en 4. Y como tú tienes los empresarios echando una pelea a partir del tema de la ley de partidos políticos, ellos no quieren que se le vean como parcializados, ¿no? Y luego, como tú tienes la embajada americana, que no debe emitir juicios políticos, pero a última hora no le quedó más camino porque la iglesia se negó a hacerlo. Entonces, de los 4 poderes fácticos, no había quien lo hiciese. Y el embajador americano emitió su juicio. Pudo haber sido comunicado mejor por los empresarios o por otros sectores. Posiblemente no hubiese adquirido el peso si lo hubiese otro sector. ¿Comprende? Si lo hubiese un obispo en Moca, en Barahona, en La Vega, en San Francisco,
tenía que haber sido comunicado por el cardenal, y el cardenal sencillamente no puede, por razones multisectoriales y multifactoriales. Claro, También él es un centro de equilibrio, ¿no? Y claro. la Cancillería del Vaticano tendría que haber coordinado todas esas cosas, porque son juicios muy pesados. Y él es un hombre que, aunque la gente lo ve de una manera, pero también él tiene su prudencia, ¿no? Su prudencia y su equilibrio, su sentido del equilibrio. Claro. Yo pude conversar con él hace unos días y pude conocerlo mejor. Es una persona profunda, ¿no? No es tan sencillo el tema. Ahora, ¿qué es lo que le pasa a la República Dominicana, Juan Pablo? ¿Y dónde se conecta esto República- con lo que nos pasó a nosotros los la República- PRDistas en la convención? No, con lo que le está pasando a la sociedad. ¿No? Sí, 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 correcto. Porque lo que se le quiere hacer no es a la militancia de partido. O sea, la consecuencia de todo esto la va a pagar la sociedad dominicana. Estoy de acuerdo. De la misma manera que Totalmente. pagó la consecuencia la sociedad dominicana en 1930, cuando en el año 29 los velasquistas sencillamente aceptaron el proyecto congresional de la continuidad de los 2 años de Horacio Vázquez, que fue un error fatal. Si tú te lees una obra llamada Los responsables, el fracaso de la Tercera República, de Víctor Medina Benet, que era el secretario de la legación americana en República Dominicana, el secretario de la embajada americana, un puertorriqueño que vino aquí a trabajar en las compañías electrónicas en los años 1915 y 20. Te vas a encontrar cómo el velasquismo, ¿no?, le hizo el juego a las locuras de Horacio, y eso llevó a la debacle política que nos condujo a 30 años de dictadura. Entonces, 2014. Entonces nosotros, si no articulamos un sistema de partido político saludable, una democracia de calidad, ¿sobre la base de qué? De un sistema de partido político. ¿A quién es que más afecta este tema de la liquidación del Partido Revolucionario Dominicano como instrumento? O a 4 ejes centrales. Primero, a Leonel Fernández. ¿Por qué a mi compañero de Parlamento Centroamericano, Leonel Fernández? Primero porque, usando el lenguaje simbólico que él usa constantemente, él se define como león, ¿no? Pero para ver un león tiene que haber una selva. Usted quiere un león o en una selva o en un zoológico. En un zoológico tiene que estar enjaulado. Ajá. Y en una selva tiene que estar suelto. Entonces, si tú liquidas la selva con un incendio, ya el león sencillamente es víctima de ese hábitat que ha sido liquidado. Si el hábitat de una selva es el sistema de partidos políticos, digamos, el reformista, el PRD y otros partidos intermedios de centro-izquierda, y tú los liquidas, tú te los tragas, tú los destruyes, el león está de más. Cualquier cachorrito puede administrar, cuidar ese territorio deshabitado e inútil, que es en este caso el sistema institucional de República Dominicana. Segundo, ¿a quién es que más conviene todo esto? A Miguel Vargas. ¿Por qué a Miguel Vargas? Porque el compañero Miguel Vargas, el ingeniero Vargas, tenía un 8.2, un 8.5, un 9.2 al día de la convención. Hoy debe tener un 2.2, perdió 6 puntos. Entonces tú tienes que hacer nuevamente una refundación de tu imagen política y pública para conectarte con lo que perdiste. Entonces, ¿qué resultó de ese proceso convencionario? No solamente un desequilibrio de su imagen y un decaimiento total de la marca partido, ¿no?, sino también un daño a las instituciones democráticas. Y la gente sencillamente lo fichó como culpable de todo lo que aconteció. Entonces, si a alguien le conviene que se procure, que se ejecute, que se realice, que se lleve a cabo un nuevo proceso convencionario transparente, pulcro y prudente, es al ingeniero Vargas, que tiene la oportunidad de decirle a la sociedad dominicana, a los demás partidos, a él mismo, a la comunidad internacional y a los poderes fácticos, decirle: no, yo soy un demócrata, yo creo que el PRD no tiene que ser liquidado por mis errores y por las intenciones de otros. No, este partido, vamos a convocar un proceso convencionario nuevo, vamos a hacer un evento transparente, renovado, con reglas de juego definidas, y sencillamente el que tenga más votos que gane. Y podemos hacer un proceso de acuerdo institucional, a partir del cual se preserve el Partido Revolucionario Dominicano sobre todas las cosas, ¿no? Tercer componente importante en todo este sistema, al Tribunal Electoral. ¿Por qué le conviene emitir un fallo prudente y equilibrado? ¿Tú sabes por qué?
Porque tú tienes en el año 2016 el fin de un ciclo político en República Dominicana. Si tú te lees la obra de Arthur Schlesinger, un asesor del presidente Kennedy, de los años 60, te habla de los ciclos políticos en América Latina. El ciclo del Partido de la Liberación Dominicana comenzó en 1996. ¿Cuántos años se cumplen en el 2016? 20 años. 1996, 2016 son 20 años, 20 years. Óyelo bien, 20 años. Sencillamente llega al fin de un ciclo político que no resiste más, que no aguanta más. Si tú observas los males que se le han intentado infligir a toda la democracia dominicana, al PRD y al Partido Reformista, también hoy sacuden la arquitectura social del Partido de la Liberación Dominicana. Te repito, el insurreccionalismo, el caudillismo, el nepotismo, la corrupción imperante, todo de lo que tú acusaste a tu contrario, tú lo padeces hoy como una patología social y política adquirida por ósmosis de lo mismo que tú has hecho daño. Bueno, la vieja tesis de que lo que tú haces se revierte sobre ti, ¿no? Hasta cierto sentido. Entonces, ¿qué es lo que resulta? No, el tribunal tiene que administrar una crisis muy difícil de legalidad institucional, Juan Pablo, en el 16. Tiene que definir un proceso muy difícil para el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, ¿cómo tú emites un fallo que pone en riesgo la estabilidad institucional de República Dominicana y posiblemente de la isla completa? ¿No? Porque la República Dominicana tiene un impacto en la isla completa. Claro. Entonces, ¿cómo tú pretendes administrar las emociones políticas, la fe, la legalidad de una nación en el 16 si tú has venido como tribunal neutral, equilibrado, independiente, tú mismo autonegándote tu propia autoridad sobre la base de resoluciones y sobre la evacuación de una serie de dictámenes políticos que expresan una parcialización a favor de un sector? Tú pones en juego la paz ciudadana, tú pones en riesgo la credibilidad tuya como tribunal, pero además tú te prestas al proceso de liquidación del propio sistema de partido que creó ese tribunal. No hay una ley de partido político, el tribunal se convierte en el dueño del país en las decisiones políticas. No hay un marco jurídico que sea la ley de partido político. Entonces el tribunal se hace el superpoderoso y toma las decisiones maquilladas o no maquilladas. Entonces el tribunal es quien más le conviene en estos momentos ganar calidad moral, credibilidad, emitiendo un juicio equilibrado y justo, que no es a favor de ninguna de las partes, Juan Pablo, sino a favor del sistema democrático y del equilibrio institucional. Porque cuando tú convocas a un proceso nuevo de convención, tú no estás favoreciendo parte, tú llamas a la ciudadanía política de ese partido a que decida ella. Tú no has decidido, ni Fausto y Guido, ni Miguel, ni el alcalde de, ¿cómo se llama?, de Alcarrizo, Junior, exacto. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que el tribunal sencillamente optaría por preservar su calidad moral, su autoridad institucional y su respeto ante la sociedad, de cara a que sean los PRDistas que hagan un proceso limpio y transparente, porque este no lo fue. No porque favoreciese o no favoreciese, sino porque todos los porcentajes de apreciación social, mediática y de todo tipo dicen que fue un proceso sencillamente burdo. Oye, ahí se cometieron hechos tan indignantes. Vamos a dejarlo en tan indignantes para irnos a la pausa, Fausto. Oye. Ahí se cometieron hechos tan indignantes, tan vergonzantes, tan dolorosos para la marca Partido Revolucionario Dominicano, que los que llevaron a cabo esas acciones no se merecen ni siquiera el desprecio, porque el desprecio es una categoría que le queda grande. Fausto Liz, en la ¿Entiendes? mesa de ideas encontradas. La mayoría de los PRDistas consideran a Fausto su secretario nacional de organización. Yo quiero que nos vayamos a la pausa, no para que Fausto entre de un vuelco radical hacia otra reflexión, sino sabias palabras, la de Fausto, y que siga desarrollando, cuando vengamos de la pausa, Fausto, esa misma línea de reflexión. Sabia, muy sabia reflexión
distinguidos, honorables magistrados, la que ha hecho Fausto Liz. No se muevan. Ideas Encontradas, gracias por estar con nosotros. Estamos conversando con el diputado Fausto Liz. Fausto, reitero, una sabia reflexión, más que un turno, subrayo una sabia reflexión ante la sociedad, ante el país y ante los jueces, ante los honorables magistrados que pues tienen oídos y ojos para estas cosas. Tú terminabas en términos... Y también un espacio para la reflexión. Así es. Claro. Tú fuiste bastante enérgico ya con el acto, con el fallido acto convencional en sí. Es decir, la sociedad Fausto Liz dictaminó, no, es que tiene su dictamen es que nosotros, claro, eso se dictaminó y se pagó un costo político elevado, pero es que nosotros estábamos muy conscientes de que esa era la primera parte de una batalla política. Para tú llevar, Juan Pablo, aquí nadie se estaba haciendo ilusiones. Aquí todos sabíamos que esto era una batalla en dos partes. Primero en el puente y después en Ciudad Nueva. Entonces tú tienes que entender una cosa. Esa fue la primera etapa que había que transcurrir. Para tú llevar a Joaquín Balaguer en el año de 1971, bajo la táctica política de llevar a Balaguer a su legalidad perdida, sí. Cuando Joaquín Balaguer diseñó la banda que perseguía a los jóvenes en los liceos, en las universidades y en sus casas, y los cazaba uno a uno. Lo cazó tanto que lo cazó hasta en Bruselas. Así es. Y en varias partes. Para tú vencer ese proceso, hubo que diseñar una gran política de denuncia internacional y hacerle entender al presidente Balaguer que no era la CIA que estaba llevando a cabo esas acciones. Después, Bristol Myers, el asesor del MAC, de la Embajada Americana de este país, escribió una obra, Balaguer y los militares, sí, donde él denuncia que hubo que quitar la cuota americana de azúcar al gobierno para que Balaguer le baratara a la banda. Poca gente sabe eso. Pero la gente aquí no quiere leer nada. Y cuando lee, lo que lee es sobre Antonio Santos. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Óyelo bien, eso se publica 40 años después. Y se nos metió por la cabeza que esa acción de la banda fue un mecanismo preventivo exclusivamente hecho por servicios de inteligencias superiores. No, fue una terquedad del presidente Balaguer la que mantuvo la banda. La denunció, la ocultó y hubo que articular una línea política en el PRD que la trazó José Francisco Peña Gómez y Juan Bosch, con un equipo a nivel mundial que denunció lo que estaba pasando en el país y llegó al propio Congreso de los Estados Unidos. Y sencillamente se llevó al presidente Balaguer a su propia legalidad perdida, que él mismo superaba con acciones ilegales. Entonces, la participación en el proceso convencionario fue un ejercicio de ese tipo. Nosotros teníamos obligatoriamente que ir a la convención para poner en evidencia lo que se negaba. Entonces, en una segunda etapa, que es la anulación, poder participar en un proceso más transparente. Oye, tú estás haciendo un planteamiento... Es exactamente eso. Yo nunca me hice ilusiones con que iba a tomar posesión el 20 de agosto como secretario de Administración. Yo sabía que tenía que ser obligatoriamente en noviembre o en octubre. Yo sabía perfectamente que el nivel de subdesarrollo político que había en una parte del equipo de Miguel, porque no es completamente el equipo, es una parte del equipo que responde a un sector todavía más conservador. Cuando tú vienes a ver, Miguel está en el medio de los dos sectores, un poco prisionero de los dos, ¿comprende? Entonces, resulta que tú tienes allí un cuadro en el que nosotros pusimos en evidencia a ese sector. De cara a la sociedad, ¿quién pagó el costo político? Miguel lo pagó. Lo pagó, te perdió 6 o 7 puntos, ¿verdad que sí? Se quedó prácticamente en el piso, ¿no? En el chasis se quedó, ¿verdad que sí? Pagó el costo político. Está muy consciente hoy, con un poco de desplegar la sala de la imaginación política, tiene que estar muy consciente que no se restaura a sí mismo nuevamente, sino entrando en conexión
¿Con qué? Con la transparencia partidaria, en conexión con la sociedad, porque ese modelo conductual que tú viste en la televisión y en la radio ese día, era un modelo de los años 60. Entonces tú no puedes al monumento de la democracia interna convertirlo en un homenaje del despotismo, porque tú tienes una interferencia en la conexión de la sociedad con ese modelo. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Que está condenado a ir a una segunda instancia electoral, que es una nueva convención más transparente, con reglas más definidas y con una sociedad en mayor nivel de observancia y de vigilancia y con otros sectores fácticos. Porque cuando el embajador se expresa así, no te pienses que es un acto emocional, es el colapso, es el máximo que podían aguantar los poderes fácticos del país de cara a la liquidación de su sistema de partidos políticos. ¿Qué es lo que le viene a un país cuando colapsa el sistema de partidos políticos? ¿Qué es lo que le viene? Un vengador social. Fausto. Un vengador social. ¿Y quién quiere un vengador social en América Latina? ¿O tú no viste a Ollanta Humala con un fusil M16 Así es. en las calles de Ayacucho, confrontado con la dictadura de Fujimori? Sin embargo, ¿en qué se convirtió como presidente de Perú? En un demócrata plural, abierto, con una economía en crecimiento. Fausto, o sea, la hora, oye, con esto concluimos, la hora de los sistemas unipartidarios en América Latina colapsó, terminó, fracasó. No es viable ese modelo. Es la transparencia la vía más correcta. Pasamos Y eso entonces, conduce a una nueva convención, equilibrada, beneficiosa para todos, como te dije. para PRDistas y para el para país. el tribunal, para Leonel, para Miguel y para la sociedad. Fausto, gracias. Ok. 4 golpes democráticos que Fausto ha definido con bastante claridad y que creo que podremos volver la próxima semana con otros temas, pero terminando de profundizar esta reflexión política del licenciado Fausto Liz, secretario nacional de organización del Partido Revolucionario Dominicano. En una futura convención. Hasta mañana.